mañana en nombre de Jesús. Quiero meditar un poquito, hermanos. Quiero hablar en esta mañana a los predicadores. Hermano Cristian, ¿puede una cita? Quiero hablar, hermanos, sobre que tenemos que hablar la palabra de Dios y no nos preocupamos si la palabra va a caer bien o no va a caer bien, si la palabra es dura o la palabra no es dura. Si es dura, no tener preocupación por ser la palabra dura. Si va a ser bien recibida o si no va a ser bien recibida, no podemos pensar. Si va a ser bien recibida o si no va a ser bien recibida. Yo quiero ser el más breve posible en esta mañana. Es importante, hermanos, esta palabra, porque antes de la venida de Jesús va a haber una grande apostasía, más grande apostasía antes del arrebatamiento de la iglesia. Y va a haber muchos predicadores que dejarán de lado la palabra dura, dejarán de lado el mensaje fuerte, el mensaje que a veces no cae bien a algunos. Pero Jesús no estaba preocupado con esto. Jesús no dejaba de hablar la verdad. La verdad nosotros tenemos que hablar, hermanos, porque la verdad que nosotros hablamos no es nuestra, es del Señor. Jesús mismo dijo en capítulo 12, en el libro de San Juan, Él dijo: esta palabra que yo predico, esta palabra que yo estoy hablando no es mía, es del Padre. Así es nosotros, hermanos, la palabra que transmitimos no es nuestra, es del Señor. Capítulo 6, versículo 60 en el libro de San Juan, capítulo 6 y versículo 60. Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor. Capítulo 6 y versículo 60. Gloria a Dios. 6:60. ¿Todos encontraron? Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en capítulo 6 y versículo 60. En el libro de San Juan. Y al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No cayó bien a esta gente la palabra
de Jesús. No cayó bien el mensaje del Señor Jesucristo, porque Él estaba transmitiendo, no cayó bien. Y así, hermanos, muchas veces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, algunas personas no caen bien la palabra. Principalmente a las personas que no son bien espirituales. La persona que es bien espiritual y que está bien en el amor. La Biblia dice en el capítulo 13 del libro de Corintios que Él se alegra con la verdad. Él se alegra con la verdad. Cuando Él recibe la verdad, Él se alegra. Pero una persona cuando está mal delante de Dios y ella no está bien delante del Señor, no recibe bien la palabra. O por no comprender, por no entender, y hacer la palabra no es bien acepta. En este mundo que vivimos hoy, cada vez más, el liberalismo está tomando cuenta, cada vez más la gente está apartando de la palabra de Dios. Para muchas iglesias ya hay ciertos mensajes que no caen bien, o sea que no le viene bien el mensaje. Critican, dicen, no, esto no es de Dios, esto no es así, porque la Biblia dice que esto va a suceder en los últimos tiempos. Pero los predicadores, los que aman la palabra de Dios, no deben hablar la palabra como ellos quieren. Dicen, no, yo no voy a predicar esto, porque si yo predico esto, no voy a caer bien a la gente. La gente no va a aceptar bien el mensaje que estoy predicando. Ese es un eco, porque nosotros no estamos predicando para agradar a la gente. Nosotros estamos predicando para cumplir la orden del Señor Jesucristo, de predicar la verdad, de llevar la verdad. Jesús llegó a decir en capítulo 8 de San Juan, en el versículo 32, oíd la verdad y la verdad os liberará. La verdad de Dios libera el hombre. La verdad de Dios libera el ser humano. Por ejemplo, vamos a decir que una persona está con una enfermedad grave, usted no va a dar remedio para el dolor de cabeza, porque él tiene que tratar la enfermedad que la persona tiene, para que la persona no se muera. Un dolor de cabeza no mata a una persona, pero hay enfermedades que sí, y entonces tiene que tratar. Vamos a decir que la persona está con una enfermedad grave y usted dice, no, tomamos remedio para el dolor de cabeza. Así no hacemos muchos hoy. Predicadores están viendo la situación de la iglesia, están viendo lo que está sucediendo. Personas que entienden lo que está sucediendo y están haciendo vista gorda, haciendo de cuenta que no están viendo, y están dando remedio para el dolor de cabeza y no están predicando la palabra de Dios. Y muchas veces para no caer mal a la gente. Pero los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos siervos de Dios, no están preocupados. Son como el maestro. El maestro no estaba preocupado al ver con esto. El maestro estaba hablando la verdad. Al oír las muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque Jesús estaba enseñando, que Jesús estaba hablando y no estaba aceptando. Así hoy, hermanos, hay mensajes que se está hablando de la palabra de Dios y el hombre no está aceptando, y el hombre no acepta y dice, no, muy duro, mucha exigencia, no, eso no puede ser así. Pasó con Jesús, al oír a muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
versículo 66, nosotros vemos que no solamente le cayó mal la palabra de Jesús, no solamente eran palabras duras, pero dice la Biblia en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, o sea, no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás, muchos de sus alumnos, de sus aprendices, personas que estaban aprendiendo con Jesús, encontraron las palabras de Jesús, palabras duras, y abandonaron al Señor Jesús. Entonces no espere, hermanos, agradar a toda la gente. No espere que todos se agradarán con el mensaje que tú vas a predicar, que tú vas a hablar, porque el mensaje no está para agradar a la gente. En Brasil hay un dicho que no soy dinero para agradar a todos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser predicada. No tenemos que preocuparse si la persona va a agradar, si va a caer mal para él, si va a ser una palabra dura y si él va a se apartar por esto. Porque acá dice que se apartaron de Jesús. Personas que estamos aprendiendo con él cuando escucharon, o que él estaba diciendo, dijeron, no, es muy dura su palabra. Y se fueron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Como está creciendo el liberalismo en nuestra época, va a llegar un momento que va a haber personas que va a escuchar la palabra que usted está transmitiendo y no vamos a aceptar y vamos a encontrar, no, es mucha exigencia, es muy dura esta palabra para que tú cumpla. Y vamos a querer un camino más ancho, un camino más fácil, porque dice la Biblia que eso va a suceder en los últimos días. Si nosotros leemos en capítulo 4, en el libro de 2 de Timoteo, versículo 3 al 4, dice la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias conciencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Porque vendrá tiempo, ese tiempo va a venir, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias conciencias. Maestros que van a agradar a la gente, maestros enseñadores que van a hacer conforme a sus conciencias, que quiere decir conforme a sus deseos. Pero Jesús, aleluya, cuando tenía que hablar, Jesús hablaba. Y grandes hombres de Dios que vivieron en el pasado, cuando tenían que hablar la palabra de Dios, tenían que predicar la palabra, hablar la palabra. Hoy hay gente que cuando va a predicar la palabra dice, no voy a predicar esta palabra porque no va a caer bien esta palabra. Voy a predicar sobre el amor, o voy a predicar sobre fe, porque esta palabra no voy a predicar de literatura. Y la iglesia va a se contagiando con este mundo, y la iglesia va a se mezclando con este mundo por causa de predicadores como este. Predicadores que son más importantes, o sea, que están dando más importancia a su vida personal, a la aceptación de la gente, para no perder sus posiciones, hacer servicio de iglesias grandes, y no quieren hablar la verdad, quieren agradar a la gente, quieren agradar al pueblo.
Pero Dios no quiere que usted sea así. No quiere que nosotros seamos predicadores de este tipo. Dios quiere que nosotros hagamos todo aquello que Dios nos ponga en el corazón. No interesa, no se preocupe si el fulano se fue, si el fulano rechazó la palabra. No se preocupe con esto, si tal persona no aceptó el mensaje, porque sucedió con Jesús. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Era gente que andaba con Jesús antes. Era gente que estaba escuchando a Jesús. Pero llegó un momento que ni siquiera estuvo la palabra y se apartaron de Jesús. Y mira lo que Jesús dijo. Y dijo Jesús, versículo 67. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús no está preocupado en agradar a hombres. Jesús le va a decir, parte de sus discípulos se fueron. Jesús le va a decir a los que estaban con él, a los apóstoles: ¿ustedes quieren ir también? ¿Ustedes no quieren ir también? Jesús no dijo: Señor, ahora voy a cambiar mi prédica, porque si no estos dos que están conmigo también no me dejan. No. Jesús dijo: aleluya. Si ustedes quieren ir, ustedes no quieren ir también. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? El predicador no tiene que preocuparse si la gente va a rechazar, si la gente va a quedar, no va a quedar. El predicador tiene que preocuparse por una cosa seria: de hablar la verdad de este mundo, de hablar la verdad de la iglesia, de hablar la verdad de las almas. Yo me acuerdo una vez cuando estaba para nacer mi primer hijo acá en Argentina. Y yo fui visto acá en Argentina. Poco sabía hablar el español. Y yo me acuerdo que el pastor consiguió para que naciese el bebé en un hospital. Un hospital en Cursupatia, Corrientes. Y yo fui a conocer al doctor, fui llevar a mi esposa. Y el doctor me recibió en su clínica particular. Y me mandó sentar todo, yo senté ahí con mi esposa, y él me dijo para mí: yo quería saber lo que tú eres pastor. Yo quería saber lo que tú eres predicador. Y él me dijo: yo soy católico, me dijo. Y yo quiero ahora que quiero saber que yo sé el peso de María, o que yo sé el peso de este, de aquel, porque eso me trae asunto, que daba de ver que se tenía como un choque entre la religión evangélica, sería la iglesia evangélica, con la religión católica. Y yo me eché para atrás un poquito así, me recorté atrás y dijo: mismo que yo tengo que volver con mi esposa y tener el bebé, faltaba 10 días aún. Ni que tengo que volver, para que yo voy a hablar la verdad para este hombre, yo voy a hablar. Y me eché para atrás un poco y saqué la espada y comencé a meterla. Y comencé a usar la espada del Espíritu, porque Jesús dijo: oíd la verdad, y la verdad os liberará. Y yo comencé a hablar de la palabra, la espada del Espíritu. Y comencé a hablar y yo dije: así es, y así es, y así es. ¿Sabe qué hombre me dijo? Él me dijo para mí, me gustó hablar contigo, me gustó hablar con tu persona. Tenemos que hablar más veces, me dijo él. Y tuve un cuidado tan especial con mi esposa. Cada vez que venía a la fiesta, ver cómo estaba mi esposa. Entonces, hermanos, si yo fuese un hombre que tuviese miedo de la situación ahí, quizás iba a negar la palabra de Dios.
Pero yo me preocupé más con Dios que con mi esposa. Más que en el doctor que con ver a mi esposa. Y entonces yo aproveché. No, ahora sucede lo que suceda. Como dice el brasileño, va a reversa. Aleluya, pero yo voy a hablar la verdad de este doctor. Y hablé la verdad al doctor. Y prediqué la palabra de Dios. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. No tenemos que predicar para agradar a nadie. Tenemos que predicar la palabra, llevar la verdad que libera a la gente, que hace a la iglesia ver la verdad. La verdad nos saca la ceguera, deshace las mentiras de Satanás. Hay otros que se preocupan, hermano, de hablar palabras hermosas, las palabras del más alto nivel. Hay otros que se preocupan de hablar palabras que no van a ofender. Mira cómo que Jesús hablaba, hermano. Y no hablaba a la gente pequeña, hablaba a la gente grande. Capítulo 33, o mejor 23, y versículo 33 del libro de Mateo. Mira cómo era la expresión de Jesús. Cómo Jesús predicaba solo dulce. O Jesús daba el sal. Jesús daba la sal a la gente. Jesús daba, aleluya, que tenía que recibir. Jesús daba la palabra que tenía que recibir. Capítulo 23, versículo 33. Mira lo que dice la Biblia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mira qué predicador que agradaba a la gente. Imagina, hermano, tú tomabas palabras y predicar a la gente. Aquí Jesús hablaba para el líder y hablaba junto con las multitudes. Si nosotros leemos el versículo 1, vamos a leer el versículo 1. Hay predicadores o pastores que dicen, no, este tipo de palabras tenemos que hablar solo cuando estamos nosotros. Esto no se habla públicamente, no se habla. Pero Jesús parece que no escogía palabras para hablar públicamente. Mira lo que dice el versículo 1, adelante, en el capítulo 23. Entonces habló Jesús. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, la gente estaba ahí presente. La gente estaba presente. No es que Jesús fue allá con un grupito y le predicó la verdad, le habló la verdad. No, Jesús habló delante de todos. Y el mensaje, la expresión de él, no era para agradar al hombre, mas mira, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es el predicador Jesús. Si una persona hacía parte de las serpientes, él decía ahí nomás. Él no cortaba vuelta para hablar la palabra de Dios, para decir la verdad. Serpientes de generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, hermanos, viendo una palabra como esta, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer como siervos de Dios, como predicadores de la palabra de Dios, es hablar la verdad. Hablar la verdad. No importa la situación. Nosotros vemos el hombre que preparó el camino para Jesús. Mira cómo predicaba ese evangelista, o sería el profeta, pero él que preparó, ¿no?, el camino del Señor Jesucristo. Mira cómo él comenzó y cómo él preparaba el camino del Señor.
Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Los saduceos liberales, los fariseos extremistas, legalistas, y Juan Bautista llamó a ellos de víboras. Ese fue el mensaje para ellos, la palabra. Qué cosa tremenda, hermanos. Y ahí que estaba llegando eran líderes, eran gente grande, era la sociedad más prominente que había en aquella época. Los saduceos y los fariseos, los grupos religiosos más prominentes que había. Y este hombre, aleluya, le dio una palabra así de esta manera. Cuando fue a hablar del rey, acusó el pecado del rey, habló la verdad del rey, diciendo que él estaba con una mujer que no debería estar. Eso es, hermanos, es el hombre que Dios quiere, hombre que tenga, y cuando tenga que hablar la verdad, hable la palabra del Señor. Hombre que no se venda, hombre que no se venda por nada de este mundo, pero que predique la palabra de Dios y que predique toda la palabra de Dios. Porque predicar no puedo predicar, pero predicar parte de la palabra de Dios. Hay iglesias que dan las circunstancias de mensaje que ellos predican. Es siempre lo mismo. Yo conozco iglesias que son 3 o 4 mensajes. Si usted viene a la iglesia siempre va a ser lo mismo. ¿Cuáles son los mensajes? Fe, prosperidad, el espíritu, por ahí quizás el amor también. Pero son 3 o 4 mensajes, siempre lo mismo. Parece que los predicadores todos saben predicar esto. Pero la Biblia habla muchas cosas. La Biblia tiene muchas cosas, no tiene solamente fe para hablar. No tiene solamente prosperidad para hablar. La Biblia habla de eso, sí, debemos predicar, sí. Pero hay mucho más cosas que se debe predicar. Se debe alertar a la gente. Debe ser de personas bajo cero. De hablar la verdad y la persona de abrir los ojos así. Yo me acuerdo una batuquera, estaba delante de ella y justo sentada en la casa de su hijo, y yo le prediqué la palabra y sabía que era batuquera, que era una hechicera. Y cuando comencé a hablar, digo: no, la Biblia habla contra la hechicería. La Biblia dice en capítulo 21, versículo 10, versículo 8, mejor en el libro de Apocalipsis, que los hechiceros serán echados en un lago de fuego y azufre. Y la mujer me abrió los ojos grandes así. Entonces nosotros decimos: me regalamos los ojos. Entonces me abría los ojos así, parecía que querían de comer vivo. Pero ¿qué pasó con esa mujer? Se convirtió a Jesús. Se convirtió a Jesús porque la verdad que era la gente. Está en la hora que haya mal, pero después Dios va trabajando a través de aquella semilla y la persona se convierte en Jesús porque escuchó la verdad. Dios siempre me mandaba a llegar a una casa de Batuque, una casa de hechicería y Brasil también. Y yo nunca llegaba. Y un día yo obedecía a Dios. ¿Qué llegué a predicar a ellos? Predicar que la hechicería es del diablo, que la hechicería es condenada por Dios, que la hechicería, los hechiceros que les dicen solamente a los muertos. Y yo digo que será un estado largo de fuego y azufre. ¿Por qué pasó? El día que llegué a la casa de hechicería, que yo prediqué a ellos, en la casa de hechicería,
Ellos todos aceptaron a Jesús. Ellos, si ustedes aceitaron a Jesús, ustedes ahora necesitan a Jesús, sí. Entonces vamos a destruir con todo esto. Y destruimos toda la casa que se dio, sería todas las imágenes, todo lo que había ahí. Porque ellos entendieron la verdad. Ellos entendieron que Dios era contra esto. Ellos entendieron la verdad. Pero para hacer esto, hermano, no puede tener perro en la lengua, como dice el argentino. Aleluya, tiene que tener coraje para hacer esto. Imagínate que yo estaba recibiendo un trabajo de ellos ahí, a donde algo grande, y usted llega y comenzar a hacerse su profeta ahí, comenzar a predicar la verdad de Dios, comenzar a entregar el mensaje de Dios, y decir que, aleluya, se llama tal cosa. Imagínate cómo va a ser la gente, pero se convirtieron ese día mismo, porque Dios es que estaba demandando ahí. La verdad de Dios, hermanos, quiere que usted aplauda. Aleluya, no importa si vas a agradar o si no vas a agradar. Y no parte de ella, pero toda la verdad. Jeremías capítulo 26, versículo 2. Yo voy a pedir, hermano Lucas, que va a estar leyendo abajo el estudio sobre esto, o sería la nota, pero voy a leer el versículo. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, en el patio, y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabras. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabras. Toda la palabra que Dios mandó a nosotros anunciar a este mundo, anunciar a la iglesia, anunciar a la humanidad, debemos transmitir esta palabra. Juan Bautista, para hacer esto, perdió la cabeza. Pero no importa, porque la Biblia dice que el que pierde su vida acá encuentra la verdadera vida con Dios. Aleluya. Se tiene que hablar la verdad. Hermano, ¿no se va a estar leyendo aquí? La interpretación de este versículo 2 abajo. Dice así. Sabiendo que su profecía ofendería a la gente y a causa de la hostilidad y oposición, Jeremías pudiera haber estado tentado a abstenerse de decir algunas palabras particularmente severas que el Señor le dio. Pero el Señor le ordenó que no omitiera ni una sola palabra. Debe proclamarse todo el mensaje de Dios. Los fieles ministros no deben abstenerse de decir las severas palabras de los mandamientos y las advertencias de Dios, aun cuando sepan que algunos se apartarán de ellos. Son ministros indignos los que pasan por alto partes de la palabra de Dios y dan cabida a los pecados de la congregación. Qué cosa tremenda, ¿no? Gracias, hermano. Hermano, Dios quiere ministro que hable toda la palabra de Dios, que hable toda la verdad de Dios. Dios no quiere ministro que deje de hablar la verdad de Dios para agradar a la gente. Cuidado con el ministro que agrada a la gente. Cuidado con el ministro que no le gusta hablar la verdad. Cuidado con el ministro que evita hablar la verdad. Cuidado, no se puede esto. La Biblia está diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabras. No retengas palabras. Tú no estás predicando y no predicarás para que la gente te aplauda, no.
Oye, iglesia, el predicador está predicando y entonces la iglesia está, habla 2 o 3 palabras y la iglesia. Hermanos, no sé si aplaudimos a Juan Bautista y no sé si aplaudimos a Jesucristo cuando predicaba. Aleluya. No sé si aplaudimos cuando él dijo jaco de víbora. Tenemos que hablar la verdad de Dios, transmitir toda la verdad de Dios a la gente. Este es un predicador que está por el camino cierto. Pero el predicador, enseñador de la palabra de Dios, que escoge mensaje y que no habla aquello que Dios le pone en el corazón, es algo triste. Dice también la Biblia, capítulo 12, versículo 34, en el libro de Mateo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablarlo? ¿Cómo podéis hablarlo? Buenos siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es un mensaje, hermano. Esto es ser un predicador. Esto es un hombre que habla la verdad, así como nuestro Señor hablaba la verdad. Debemos nosotros hablar la verdad en todas las circunstancias. No negar la verdad en circunstancia ninguna. Yo quiero finalizar esta mañana, hermanos, con capítulo 10 de 2 Corintios, versículo 10. Dice la Biblia: porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Aquí dice: porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y está diciendo que estamos comentando que las cartas de él eran duras. Antiguamente, hermanos, un medio que se llevaba la palabra de Dios a través de las cartas. Hoy hay tantos medios, a través de la gente, a través de internet. Y en aquella época, unos medios eran las cartas. Y acá Pablo comenta que algunos decían que sus cartas eran duras, porque la verdad dice las cartas son duras y fuertes. No importa si la gente va a decir que es dura sus palabras. Dijeron que las palabras de Jesús eran duras. Dijeron que las palabras de Jesús, aleluya, eran muy duras. Y abandonaron a Jesús. No me preocupe con que va a suceder contigo. Si van a abandonarte, si tus palabras son duras, tú no debes predicar medindo las palabras conforme te agrade o no, como aquí leyó el hermano que posiblemente ese día fue tentado a evitar hablar alguna cosa. Pero Dios dijo: abre toda la palabra. No importa si vamos a decir que es dura. Y acá estamos diciendo que la carta de Pablo era dura, que lo que él estaba enseñando a través de la carta, o que él estaba hablando, era algo duro. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes. Yo quiero dejar esta palabra, hermanos. Esta palabra es para usted que predica la palabra. Abre toda la verdad de Dios. Abre todo lo que Dios te manda. En nombre de Jesús. Amén.